Buenas noches, bienvenidos a Canal 8 y su programa institucional Diálogos de Cultura. Hoy vamos a dialogar con Teni Álvarez de varios temas, pero fundamentalmente de Hey Festival en Jericó, Antioquia, algo de Medellín y si hay necesidad de retomar algo por la igualdad con que se presentan los más importantes escritores y no solamente se habla de literatura. En el Hey Festival se puede hablar de literatura, actualidad, arte, ciencia, cine, derechos humanos, economía, educación, historia, medio ambiente, música, periodismo, streaming. O sea, los temas de la literatura son transversales con todas las ciencias y con todo el conocimiento. Entonces les contaba en el primer programa de este año que tuvimos a un premio Nobel de Química y entonces uno se pregunta qué hace él y él contesta con mucha sinceridad, no, es que nosotros tenemos que comunicar tanto a los científicos como a los demás seres humanos que comprendan la ciencia, porque de eso se trata, que la comunidad se apropie de los términos científicos y los ponga en términos populares, comunes. Pero hoy vamos a hacer énfasis en lo que sucedió en Jericó, porque además, hablando del Hey Festival Cartagena, compartí el programa con unas personas y una me dijo, hola Luis Eduardo, interesante, pero faltó lo de Jericó. Entonces hoy Teni Álvarez nos va a hablar de Jericó. Bienvenida, Teni, a Diálogos de Cultura. Gracias, Luis Eduardo. Estoy muy contenta de haber vuelto a esta casa maravillosa en donde pasamos momentos de mucho estudio, de mucha reflexión y de mucha alegría compartiendo distintos temas. Eso es algo que tengo guardado en mi mente y en mi corazón, especialmente por don Juanito. ¿Se acuerda de don Juanito cómo cantamos aquí el coro? Un coro que él aprendió en el colegio, y yo lo canté con él y fue maravilloso ese 7 de agosto como lo celebramos. Y así, ¿no? En muchos momentos vine a este escenario a compartir con ustedes, gracias a su invitación, distintas temáticas que hemos abordado. Claro que, pero pues que Teni también aporta mucho. Hay que decirle a los oyentes que es una simbiosis, una colaboración mutua. Uno invita porque sabe que sabe. Entonces, la idea es eso, tener más invitados cada vez y quienes compartan con nosotros el gusto por la lectura y en general por la cultura. Entonces, pues compartámosles algo de lo que observó, vio y aprendió del Hey Festival en Jericó, Antioquia. Sí, lo vi por televisión, cómo entrevistaban, cómo celebraban conciertos, cómo había muchas charlas, hubo muchos encuentros con personas de la calle, por ejemplo, que fueron entrevistadas para preguntarle acerca de los libros que estaban buscando, y también con personajes, conferencias, presentaciones de personajes de talla nacional e internacional. Pero algo maravilloso de este festival allá en Antioquia, en Jericó concretamente, fue la manera como promocionaban el municipio de Jericó. Qué amor se le nota a esa gente por su tierra, cómo contaban acerca de la historia del municipio, cómo el secretario de Cultura y Turismo habló de la importancia del festival para la economía, por todas las visitas que tenían, porque había superado la meta del año pasado, porque Jericó era un lugar mágico, así lo llaman, que la magia, un pueblo mágico. Jericó tiene una altura de 1910 metros sobre el nivel del mar
y además tiene una temperatura promedio de 19 grados centígrados, así que la gente que llegó, extranjeros y también colombianos que estaban allá en el festival, estaban encantados con el clima, ¿sí? Hubo una cosa maravillosa, entre tantas, ¿no? Y es que la presentación de los escritores la hacían en la plaza de Jericó. ¿Y qué cultura la de esa gente que no se estaban atravesando mientras la presentación, sino que respetaban y ellos podían trabajar tranquilamente y dialogar, conversar, como tiene que ser acerca de los libros, ¿no? Los libros son para eso, para que hagamos tertulias alrededor de ellos, para que conversemos como lo estamos haciendo en este instante. De tal manera que yo quedé muy impactada con Jericó. Ya en años anteriores había podido disfrutar, pero no de tantas conferencias como esta vez. Sí, es que ha mejorado primero porque tienen una gran organización. Ya en este momento, en febrero del 2024, sabemos qué días va a tener ocurrencia el GEI en Jericó, en Medellín, en Cartagena y en Barranquilla. O sea, la organización es casi que perfecta, pero tienen una gestora cultural súper eficiente que organiza un equipo de prensa y de ayuda para contactar. Primero contaba ella ya mismo en Cartagena a los promotores que ya conocen del éxito del GEI en muchas partes del mundo, porque está en Arequipa, en Perú, está en Panamá, la primera en Panamá fue este año, en México también, en España, bueno, tiene prestigio, entonces contactan a los sponsors, a los patrocinadores, y tiene como 6 u 8 poderosos, ¿no? Postobón, Suramericana, el Banco de Colombia, pero pues ellos aprovechan para hacer como lo hace Jericó, para promocionarse como destino turístico cultural y ellos para promocionar sus productos. Sí, sí, sí. Es admirable en general los antioqueños, los paisas, cómo aman sus tierras. Ellos son muy regionalistas, pero asimismo cuando llegan los extranjeros, bueno, en este festival, ¿no? Les brindaron una acogida excelente y yo digo que cómo es posible que teniendo la cultura nosotros gratis, porque eso fue por Teleantioquia que pasaron todas esas presentaciones de los escritores. Entonces todo el mundo, si tiene Teleantioquia, claro, puede tener acceso a estas conferencias, una variedad de conferencias, una variedad de temáticas, una variedad de estilos, una variedad de narrativas, en fin, excelente el contenido del GEI Festival Jericó. Pero además, Teni, están pasando, si uno se mete en la página www.geifestival 2024, encuentra hasta el 13 de febrero todas las conferencias de Jericó, Medellín y Cartagena y Barranquilla gratis. Entonces uno se puede meter a la página y decir, usted me consultaba que hablando de Madame Bovary, le dije, Mario Vargas dictó una conferencia sobre ese tema exclusivamente 1 hora y fue fantástico. Y uno buscando en la página del GEI encuentra la conferencia de Mario Vargas Llosa. Ajá, sí. Entonces, yo la tengo pendiente porque tengo tertulia literaria con un grupo de Ibagué, la tenemos el 17 de febrero y bueno, he leído mucho el libro de Madame Bovary y estoy preparándome y con esa información que usted me dio voy a complementar todo lo que tengo acerca de esa maravillosa obra de la literatura universal. Pero, Jenny, ¿por qué no le contamos qué eventos, por Teresita Gómez, el mismo Javier Moro, el escritor español, qué otros personajes estuvieron y qué temas tocaron? La verdad, podría hablar de muchísimos, no es sino entrar uno a internet, buscar en YouTube, colocar esa especificación que estamos buscando, GEI Festival 2024,
y el personaje que queramos, si sabemos cuáles fueron los que participaron. Sí. Y si no, la misma aplicación de YouTube nos va mostrando los distintos personajes. La programación la completa. programación, todo. Entonces hay un especial de ese Hey Festival de Jericó, en el cual presentaron, por ejemplo, a Javier Moro, y dijeron que el libro, varios libros él tiene, es un escritor español, un escritor español que usted lo escucha hablar de Nos quieren muertos, que es su última novela histórica, ¿sí? En la cual hace referencia a Venezuela y todo lo que han perjudicado a la comunidad venezolana, a los venezolanos en general. Entonces él, ¿por qué? Por el exilio al que obligan, digamos, a muchos de ellos. Y Leopoldo López fue uno de ellos, estuvo exiliado en España, y ahí Javier Moro estuvo en permanentes entrevistas con él y con su familia, y pudo, fruto de estas conversaciones, entre otros elementos que toman parte de su libro, que forman parte de su libro, él escribió Nos quieren muertos, haciendo prácticamente presentando una historia de lo que le ha sucedido al pueblo venezolano, en donde la gente ha sido maltratada, violentada, en fin, no los han permitido, secuestraron el país, dice Javier Moro, lo secuestraron. Entonces él da cuenta en su libro de todas estas atrocidades. ¿Vio lo de Teresita Gómez? Sí, ya voy para allá. Entonces es muy interesante, pero lo más interesante de este libro es que yo lo veía a él con ese amor, Nos quieren muertos, y con ese amor y con esa alegría y con ese entusiasmo que él hablaba de este libro, que yo decía, uy, parece venezolano, porque le duele Venezuela. No, él de todos los temas, es que oír hablar a William Ospina o a Juan Gabriel Vázquez, a Mario Mendoza, promocionar sus libros, son unos verdaderos promotores de ventas. Claro. Javier Moro Sarí Rojo es un libro que habla que tiene ocurrencia en la India, y los personajes, y lo hace con una pasión que uno, si había visto el titular y había ojeado el libro, después de una conversación con él o una charla como las que usted está describiendo, pues uno sale a comprar el libro, porque lo motivan a comprarlo. Sí. Y lo compra, y además tiene la posibilidad, si es que está inclinado por ese tipo de firmas, de rúbricas, lo pone a firmar al autor. Casi siempre en todos estos, en ferias del libro y festivales, es usual que los autores se coloquen a disposición del público, de los que compran, de los que adquieren ese libro, para que se lo firme, ¿no? Claro que sí. Bueno, entonces eso pasó allá también. Pero algo que me encantó, que me dejó asombrada, fue Dani Hoyos. Ese personaje, ese cómico, digamos, que presenta ese programa por Caracol los sábados, creo que es de 6 a 7, que se llama Suso el personaje, pero allá se presentó como Dani Hoyos, que es su verdadero nombre. Y oh, qué maravilla escuchar semejante cómico, cómo hablaba de su libro, de sus experiencias, de toda su historia de vida. Fue realmente asombroso. Yo quedé asombrada de ver a Dani como todo un escritor, cuando yo solamente conocía su faceta como cómico. ¿Sí? Bueno, y una persona que ahí sí rebasó el límite de la admiración fue Teresita Gómez. Teresita Gómez, una mujer afro, ella nació en el Chocó, y resulta que se presentó con su biógrafa, Beatriz Elena Robledo, para presentar el libro, pues, y qué maravilla
lo que compartió Teresita. Por ejemplo, para que muchas personas, sobre todo las que discriminan, las personas que se sienten discriminadas, ¿cómo pueden tomar a Teresita como un ejemplo de vida? Lo primero, ella, que es morena, no se sintió avergonzada de su color, porque su mamá adoptiva, tiene mamá adoptiva, papá adoptivo y el papá biológico. Del papá biológico aprendió a tocar el piano. Él era un italiano y ella aprendió, es decir, heredó de él, más que aprendió, heredó de memoria él genética. Tocar el piano, memoria genética. Y Teresita Gómez, de sus padres adoptivos, qué mujer para ser tan agradecida, como quiere a sus padres adoptivos, como habla de ellos divinamente, se le ilumina el rostro para decir que su mamá adoptiva, todas las cosas que le enseñó, entre otras, que cuando le dijeran negra, ella podía contestar, fue que me tomé un frasco de tinta china. Y con eso ya la gente dejaba de maltratarla, de insultarla, de discriminarla. Y otra cosa, la mamá le enseñó un verso que más o menos le decía acerca de las flores, el color de las flores, pero que había también flores negras. Entonces que ella no tenía por qué sentirse incómoda por su color. Pues ¿cómo será que esta mujer empezó a demostrar sus habilidades para el piano y se convirtió en una pianista famosa? Usted, por ejemplo, puede complementarme lo que estoy diciendo de Teresita cuando ella se fue como diplomática. Cuénteme esa parte. Sí, porque es que viéndole esas habilidades, y los paisas, como usted bien lo reseñaba, son muy solidarios, son muy regionalistas, y no lo decimos en términos peyorativos, sino que realmente quieren mucho ellos se saben el himno de Antioquia, y cada delegación deportiva de 2, de 10, de 20 deportistas que vienen a Chía cantan el himno de Antioquia con un interés, con una pasión. Y pues viendo ese interés que tenía Teresita Gómez por el piano, y que lo hacía también, Belisario Betancur, siendo presidente de la República, le encomendó la misión diplomática, inicialmente en Alemania, pero Europa uno se mueve de Berlín a París, a Madrid, a Barcelona con una facilidad impresionante. Entonces ella iba a esas ciudades y donde viera un piano pedía permiso para tocar e interpretar la música de ellos, Bach, Beethoven, Mozart, pero también la de Guillermo Uribe Holguín, bambucos, pasillos. Entonces, por eso es que la queremos tanto, porque ella sí nos representó a los colombianos, a nuestra diversidad étnica y cultural. Sí. Bueno, pues Teresita no solo como artista destacada, ¿no? Ya habíamos hablado de 2 escritores prácticamente, ¿cierto? De Javier Moro, de Dani Hoyos, y ahora estamos con Teresita, que es una artista. Esta artista tiene un corazón, qué sensibilidad humana, qué calidez, qué, bueno. Teresita le preguntó la entrevistadora de ese momento allá en Jericó, qué significaba para ella el silencio. Entonces ella dice, el silencio para mí es todo, es todo. Dice que no hacemos silencio, que por ejemplo alguien nos pregunta algo y nos apresuramos a responder sin pensar. Entonces dice, hay que pensar antes de hablar. Dice que estamos perdiendo la capacidad de conversar con el otro. Estamos como aislándonos y perdemos la capacidad de interactuar, de compartir con el otro. Eso me pareció muy interesante porque casi ningún escritor de los que vi enfatizaban tanto en esa importancia de construir relaciones humanas a través de escuchar al otro, saber escuchar por un lado, y por el otro pues saber conversar con el otro, ¿sí? Bueno, entonces
aparte de los dos escritores y un cómico, quiero referirme también a un homenaje que le hicieron a Rodolfo Aicardi. Entonces un grupo musical, una banda, interpretó las canciones de Rodolfo Aicardi y fue pues muy emocionante recordar todas esas canciones con las que nosotros crecimos y que siguen, ¿no? Han perdurado. Sí, porque tenían muy buenas letras. Uno se identificaba en esa época juvenil y ya pospubertad, pues enamorado, con mucho grupo de amigos, deportistas. Bueno, es un buen recuerdo. Sí. Y llega la Navidad y ahí vuelven las canciones. A bailarse, a escucharse, muchas canciones, entre otras las de Rodolfo Aicardi, ¿no? Y era la época de los graduados y el loco Gustavo Quintero y Rodolfo con los hispanos. Lavillos, los melódicos, los blancos de Venezuela. Había muchos grupos. Lucho Bermúdez, Pacho Galán. Los corraleros del Majagua. Todos ellos están en nuestra memoria musical. Claro. Sí, bueno, muy interesante esa variedad, ¿no? Escritores, cómicos, músicos, charlas, digamos, a la gente la iban entrevistando por la calle, le iban preguntando, por ejemplo, llegaban a algún stand donde hubieran libros, le preguntaban, ¿usted qué va a comprar? ¿Qué libro está buscando? ¿Cuál va a comprar? ¿Sí? Entonces eso estaba mostrándose la participación de la gente, la integración con el festival, ¿no? Y es que el festival también tiene mucha participación ciudadana, no solamente son los escenarios en Cartagena, el centro de exposiciones, el centro de convenciones, la Casa de Colaboración Española, de Cooperación Española, el Teatro Heredia, que ahora se llama Adolfo Mejía, en honor a un músico colombiano. Entonces, también van a la Universidad de Cartagena, también van al Pozón, al barrio Nelson Mandela, y se van los mejores a leerles, a convencerlos de que la lectura es una buena afición, que enseña mucho, que le permite hacer lo que está sugiriendo Teni, que es conversar. Mi papá me regaló unos 3 tomitos de la conversación, y decía, conversar es con alguien, converso, es cómo dialogamos, cómo intercambiamos experiencias y conocimientos a través de una tertulia, que la conversación sería entre dos, pero cuando ya hay 3, 5 integrantes del combo, pues ya estamos hablando de una tertulia en la que se escoge un tema y se opina de acuerdo con las lecturas y experiencias que tenga cada uno. Y eso es lo que yo creo que hay que rescatar. Fíjese que es de gran importancia organizar eventos de esa naturaleza con una logística de tanta altura como la que yo vi en Jericó. Sí, aquí, por ejemplo, le voy a hacer una invitación. Aquí estuvo sentado en su puesto Humberto Betancourt, y van a lanzar 2 libros, uno que se llama una novela histórica, La Huelga, y otra, una recopilación de cuentos que se llama La Alegría de Escribir. Eso va a tener ocurrencia el viernes 16 de febrero a las 3 de la tarde en la Biblioteca Pública Municipal Ocaviga. Viernes 16 de febrero a las 3 en la biblioteca. Entonces ya hay un evento cultural y nos fuimos a una reunión con el alcalde para que la cultura ciudadana, la cultura en general, la música, la danza, el teatro, la literatura naturalmente, tuvieran participación en una mesa de trabajo. Y nos quejábamos de la falta de información oportuna para ir al evento, porque le dicen a uno, estuve en tal evento y yo no supe, no me enteré, no vio el Canal 8, no fue a encuentro con la literatura, entonces pues no entienden, no saben qué pasó. Y aquí en Chía todavía tiene mucha eficiencia, mucha eficacia
el volante, el perifoneo y el voz a voz. Entonces, si uno se entera el lunes, para el viernes puede llevar 3, 5 amigos, y si somos 20, pues ya tenemos un auditorio de 60, 70 personas, y eso es muy importante, por eso me digo. Hay dos cosas que quiero agregar al respecto. La primera, que no necesariamente depende un evento, depende la asistencia a un evento, de la publicidad que se le haga a través de volantes. ¿Por qué? ¿Dónde está la razón que doy para eso? Sucede que a Nancy, no sé si conoce a Nancy, la poeta. Sí, sí. A Nancy se le hizo un homenaje en Amazónico, en el restaurante, y todo lo que hicieron fue contactar a la gente a través de la red literaria. De un flyer que llama. Un flyer. Entonces envía el flyer con el sitio, lugar, la hora y motivo del evento. Y ese evento estuvo súper concurrido, fue muy bonito, fue súper interesante, ¿sí? Además, el hecho de estar en un restaurante nos dio la posibilidad de que el que quisiera consumir algo, pues ahí estaba. Pero bueno, la idea de compartir acerca de Amazónico es cómo se puede a través de las redes contactar a la gente, invitar a la gente. Y hay dos redes muy importantes aquí de Chía que se llama Red Literaria de Chía, ahí colocan todos esos avisos, y La Minga. No sé si usted ha visto o sabe de La Minga. La Minga tiene una cantidad de personas vinculadas a esta red que a través de ella se puede publicar la invitación a ese tipo de eventos. Lo segundo, no quiere decir que no pueda reforzarse con un... Bueno, es que yo le digo que la efectividad del volante y del aviso en cartelera es importante. El 80 o más por ciento de la población de Chía vive bajo el régimen de propiedad horizontal. Usted vive en un conjunto, yo vivo en un conjunto. Pero si encontramos en la cartelera una invitación, pues consideramos la posibilidad de ir. Pero no todo el mundo tiene computador, no todo el mundo gusta de las redes sociales, porque hay mucha fake news, mucha noticia falsa, y tiene poca credibilidad ya. Entonces lo mejor es que se ponga un aviso en la cartelera. Y les he dicho a nivel municipal, inviten a las comunidades, a los administradores de los conjuntos residenciales, de los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal, para que conozcan las instalaciones de la biblioteca, del SEA Maíz, del polideportivo, que se sientan acogidos en Chía, y que después se inviten a los miembros del comité de asesor, o lo que llaman el consejo comunitario ahí, y las juntas de acción comunal también, para que faciliten la difusión de los eventos que van a tener ocurrencia en el municipio. Le daba el ejemplo del GEI. El GEI Festival ya sabe que del 27 al 2 de febrero del año 2025 va a tener ocurrencia el GEI, un año de anticipación. Y aquí me vuelvo reiterativo, pero les digo, el Teatro Julio Mario Santo Domingo me invita a un cóctel en octubre para decirme qué programación tienen el año siguiente, del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, si me pregunta cuándo van a hacer el lanzamiento del Festival Vallenato, yo cojo la programación y le digo, sí, el 6 de abril a las 8 de la noche. Y vale tanto. Es así, es cuestión de planear, de programar, de difundir, de usar a los periodistas y los medios de comunicación para que 2 meses, por lo menos enero, febrero, marzo, abril, se sepan con un mes de anticipación. Y esa es la logística que estamos esperando que suceda en una organización municipal. Con tiempo, sí. Bueno, lo segundo es que se desperdicia, digo yo, el SEA Maíz, ¿sí? Se desperdicia.
hay eventos en donde semejante escenario tan hermoso, resulta que hay 5 o 6 personas para un evento. Una vez fui y había una persona para un evento. Sandro Romero Rey vino, un costo de 10 millones de pesos con la logística, el sonido, toda la infraestructura que necesita eso. Y éramos 4. Entonces la boleta salió a 2.500.000 por falta de información. Si hubiéramos enterado, pues claro, 730 sillas. Usted y yo lanzamos un libro que se llama La fascinación de un festival. Y allá estaban más de 400 personas, pero porque se hizo una reunión, se hizo un libreto, se organizó a unos colegios que nos interesan los jóvenes, que aprendan a leer, que sepan que es un libro. Gestión. Pues exactamente, gestión cultural. Después hicimos con Débora Arango una reunión para conmemorar o celebrar el Día de la Afrocolombianidad. Allá estuvo la amiga suya que le hicieron el homenaje, estuvo una niña que danzó, ellos presentaron una obra de teatro y yo una conferencia sobre la inmigración africana al Nuevo Mundo. Entonces la gente se enteró, hicimos, gracias a la sugerencia suya del contacto con la educación, varios colegios y también llenamos el primer piso por lo menos. Sí. Entonces es cuestión de gestión. Cuestión de gestión, sí. ¿Ya terminamos con Jericó? No, permítame bueno. hablar de la importancia que tiene aprovechar esos talentos que hay en Chía. Yo vi anoche el mensaje que me envió, la presentación de Humberto Betancourt, y digo, gente de verdad que tiene mucho talento, que tiene libros, que ha recibido, con ese ejemplo de Cartagena y de Barranquilla inclusive, sí, ¿no? claro. Ya usted habló de eso en otro programa. Sí, sí, sí. Entonces, que logremos mostrar ante todo un público. Sí, hay que, en la reunión que le conté, allá en la vereda Oaxaca, en la institución educativa de Oaxaca, con el alcalde, que los visitó 30 segundos, pero en la reunión de Cultura y Deporte se habló mucho de la necesidad de desconcentrar, de descentralizar las actividades culturales. Yo he dictado conferencias y ahora hablamos de una programación general, pero en el Colegio José Joaquín Casas. Y llaman la atención, y fueron 78 personas para hablar de Jaime Garzón. Íbamos a hablar de oratoria y Luis Carlos Galán, y suspendieron la actividad, cosa que me pareció terrible, pero años anteriores hemos estado el 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía, en todas las bibliotecas de la red. Entonces hay que desconcentrar y descentralizar, o sea, lanzamiento de Humberto de la Huelga y la alegría de escribir no puede ser ese solo evento. Hay que ir a los colegios, presentar el libro, convocar en otros escenarios, en la misma calle, en el Parque Ospina, en el Parque de Santander, en el Puente del Común, ¿por qué no? Pero sí, hacerle una difusión y además utilizar, le decía yo a Humberto, en este mismo lugar, los servicios de un gestor cultural que haga las veces de promoción ante primero los colegios, las universidades y las editoriales que convocan a los escritores, a un agente literario que dice, bueno, esa novela suya es muy buena, ese libro del Festival Vallenato, de la fascinación de un festival, está muy bien hecho, muy bien, eso motiva a gente, pero hay que ponerlo en el premio Planeta de novela. Pero el agente literario sabe cómo es el trámite, cuándo se abre, cuándo se cierra la convocatoria, a quién hay que motivar. Eso lo decían en una reunión en el Gimnasio Moderno, cuando hablábamos de la relación de Carmen Balcells, que era la agente literaria, de Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, el boom latinoamericano. Y era una señora que sabía cómo hacerlo.
A Mario Vargas lo rescató de la BBC de Londres como locutor y le dijo, usted no es locutor, usted es escritor, ¿qué hace ahí? Dijo, ganándome la plata que necesito para vivir con mi mujer y mis hijos. Dijo, pero usted se puede ganar mucho más si se dedica a la escritura. Pero no tengo con qué quedarme 6 meses escribiendo sin pagar el arriendo. Yo le digo, camine para Barcelona, le asigno una casa y le doy lo que necesite mientras escribe. Y así fue. La Virgen, pero es una gente, pero le vi el talento. Ella no estaba regalándole plata, ella estaba preparándolo. Decían, ¿por qué queremos más a Gabito que a Mario en la editorial? ¿Y cuál era la respuesta? Pues que producía mucha plata, porque las ganancias de la agencia de las editoriales es grande. Entonces a uno lo quieren si produce, si genera ingresos y vende libros. Entonces poner a Mario Vargas, poner a Mario Mendoza, pues esa gente vende muchos libros. Sí. Eso es una maravilla. Pero necesitamos una gente literaria, que cuesta, claro que cuesta, pero gana él y gana el escritor, gana la editorial, gana quien hace la carátula, gana quien imprime, gana quien hace la ilustración, gana el distribuidor de los libros, las librerías, el promotor. Eso es una cadena interesante. Fíjese que a propósito de promocionar los libros, es una meta, ay, no sé qué me está pasando. Vamos a terminar esta primera parte. Es una meta que se lea el libro, eso va para la segunda parte que vamos a hablar de la vorágine, pero una meta es que podamos leer en los distintos colegios, coordinemos como un grupo que diga en los distintos colegios o a través de Ocaviga con la red de bibliotecas. Sí, cómo presentar, contar, publicar el libro de la vorágine. Claro, pues ya hablé con Sandra Patricia Rodríguez, porque usted y yo tuvimos una conversación hace unos días en la que dijimos hay que promover la vorágine. Lo hicieron allá en el Hey Festival en Cartagena y estuvo el señor ministro Jaime, Correa, Juan David Correa. Sí. Entonces dice uno, ¿por qué no lo hacemos? Claro. Digo yo, pues hacer una gran concentración en el SEA Maíz con varios colegios previamente invitados y poner a leer a los muchachos para medirles el aceite, para ver cómo están leyendo y si comprenden lo que leen y si se enteran de que fue la novela fundacional en Colombia, junto con María, de Jorge Isaacs. Y cómo a través del arte, digo yo, vincularlos a ese evento. Por ejemplo, se me ocurre en este momento, no lo había pensado, decirles en tal colegio que haya un concurso de pintura de escenas de la selva, de claro, escenas de José Eustacio Rivera, y seleccionar, por decir algo, unos 10, entre todos los que se hayan presentado, seleccionar 10, y ese día poner allá en las paredes las pinturas, sí, las pinturas que hayan realizado los niños acerca de la obra, ¿sí? Sí. Y así otras artes también se vinculan, escultura. Esta música, le puede pedir todo, sí. Entonces, yo creo que toca buscar ganchos. Pues cuando le propuse esas cosas a Patricia me dijo, uy, pero no se puede esta semana. Le dije, no, desde luego que no, eso requiere preparación, requiere convocatoria, requiere nombrar un jurado, que la gente, sí, los organizadores no tengan nada que ver, que el jurado seleccione las pinturas, la música ganadora, la poesía, los biógrafos, todas las actividades que se puedan realizar, sí, pero rellevar una obra. Mire, Andrés Hurtado estuvo en España, en el Ateneo en Madrid, celebrando los 50 años de la vorágine, y casi que no lo dejan, le tocó por eso, le tocó hacer gestión cultural para conseguir que lo dejaran hablar, y al final le asignaron 45 minutos,
pero él conocía tan bien el país que lo ha caminado y también la novela, que estaba el príncipe que hoy es rey, y le dijo, no, eso, lo suyo es muy interesante, y por favor continúe. Entonces eso es una anécdota interesantísima Más para de motivar. los 45 minutos. Claro, entonces casi 2 horas, porque sabía mucho y lo hacía con tal pasión, con tal interés que la gente del auditorio en general le paró bolas. Entonces eso es muy bonito. Pero Teni, vamos a terminar la primera parte y ya empezamos una segunda de noticias, porque hay que hablar del Día del Periodista, de don Guillermo Cano, hay que hablar también de una convocatoria que está haciendo Arbo a través de la Cámara de Comercio para convocar artistas y se cierra el domingo. Entonces hay que decir esas cosas. Entonces, William, vamos a dejar aquí la primera parte y pues iniciamos la segunda con temas varios. A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación en la calle y en los territorios. En esta segunda parte del programa que se emitirá este próximo miércoles, vamos a hablar del Día del Periodista. El 9 de febrero fue declarado Día Nacional del Periodismo en Colombia y el 8 en Cafán de la Floresta se entregó el premio a varios representantes de los medios más importantes del país. Y también pues se hubo un acto muy especial en el Centro de la Memoria y la Historia yo creo que para homenajear a Guillermo Cano como periodista y para además cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hizo que el Estado colombiano pidiera perdón a la familia porque han transcurrido 37 años y más de 8 meses sin que se sepa quién realmente asesinó a Guillermo Cano un 17 de diciembre va a ser 38 años. Entonces, pues el colmo que no se haga nada, es una muestra de que la Fiscalía nuestra no funciona a la velocidad que se requiere para determinar a los culpables de un hecho, pues también otros también han pasado, como el de Jaime Garzón, el de Jaime Pardo Leal, el de
Álvaro Gómez Hurtado, el de Luis Carlos Galán. Pues hay muchos hechos que son catalogados como crímenes de Estado que todavía están sin definirse. Entonces se recordaba mucho al Espectador como un periódico liberal que permite que haya diferentes criterios, conceptos, opiniones en el periódico. Uno leía ahí a Piedad Bonet, a la compañera Lara, al mismo Santiago Gamboa, y son opiniones muy diversas. Uno puede encontrar en la misma página dos columnistas con opiniones contrarias, y por eso es un periódico que es respetable, porque permite la escritura de varias opiniones, de varios caracteres, de varias procedencias. Entonces, pues lo que habría que decir desde Diálogos de Cultura es que lamentamos mucho. Yo he sido suscriptor del Espectador por muchos años y puedo decirlo con esa conciencia de que me encanta el periódico, porque es un periódico liberal que ha sido cerrado en varias oportunidades y que ha recuperado su carácter de diario después de volver de un cierre a ser semanario, semanal el periódico, y ahora volvió a ser diario. Cambió muchas veces el tamaño. Ahora tenemos un periódico muy fácil de manejar, que tiene una buena diagramación, que tiene muy buenos escritores, y entonces nos aunamos a ese lamentable hecho que tuvieron que el ministro de Justicia, Osuna, y la directora jurídica de la Casa de Nariño lamentar y además cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se hizo un convenio para que la indemnización económica vaya a la Fundación Guillermo Cano, que da un premio a los periodistas que se destaquen en publicaciones relacionadas con los derechos humanos. Pero pues, también pasemos del entierro y del lamentable, como el caso del presidente de Chile también, que falleció en un accidente aéreo cuando manejaba su propio helicóptero. Entonces Piñera también fue un presidente liberal, diría yo, después de la dictadura de Pinochet, y hay que registrar esa noticia con tristeza. Pero también hay otras facetas de la alegría, como el Carnaval de Barranquilla. Entonces salen artículos del Carnaval de Barranquilla, de la fiesta, del folclore, de Luna Barranquillera, de En Barranquilla me quedo, de cosas como la guacherna, que es el primer día efectivo de carnaval, porque en el Carnaval de Barranquilla termina y empieza la programación, todo el mundo a hacer su propio disfraz, a organizar una comparsa, a comprar la boleta para irse ya no en el bordillo, que es el andén en Barranquilla, para ver las comparsas y oír la música y pegarse a la fiesta de la Vía 40, sino que también hay otras actividades. Hay el Carnaval de las Artes, por ejemplo, en la Cueva, en el Teatro Amira de la Rosa, en el mismo Museo del Carnaval, donde se ven los trajes utilizados por las reinas de carnaval desde hace mucho, 25, 30, 40 años, pero unos vestidos fastuosos, viéndolos en la vitrina con detenimiento, son unos de alta categoría. Pues claro, tenemos buenos diseñadores en Colombia, Hugo Barraza, y bueno, en fin, y hay otros barrio abajo que conservan todavía sus características desde sus principios del siglo pasado, y entonces vale la pena ver el barrio abajo, su forma, la arquitectura, las fiestas, organizan su propio carnavalito ahí al interior del barrio, pero también hacen comparsas. Ir al Malecón en Barranquilla, eso es muy interesante, ir a ver la estatua de Shakira o la aleta del tiburón. Todo eso tiene que ver con la cultura alrededor del carnaval, no es solo la parranda, el tomar trago, el comer arepe huevo y punto, ¿no? Hay muchas cosas que hacer
además en Barranquilla. Y otro tema del que quería hablar. Perdóneme, Luis Eduardo, me gustaría agregar algunas cosas Claro. del carnaval, ¿sí? Primero que todo, compartamos con la gente cuando fue declarado Patrimonio Cultural y Material de la Nación, ¿cierto? Pues que fue declarado, compartamos eso, que fue declarado. Yo no sé cuándo, ¿usted sí sabe? No, hace como 10 años ya. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, escuchaba a un locutor esta mañana y hablaba bellezas del Carnaval de Barranquilla, que quien lo vive es quien lo goza, dice el eslogan, ¿no? Ahí lo tiene usted. Y ese carnaval es mucha la plata que se maneja en ese carnaval, desde las inversiones que hacen a través de los vestuarios, usted decía, unos vestuarios espectaculares, unos vestidos, unos uniformes por grupos, ¿no? Por grupos de danzas. Entonces eso mueve la economía. También mueve la economía la parte artesanal, ¿sí? Galapa, el municipio vecino donde hacen las máscaras y los disfraces. Los sombreros, por ejemplo, ahorita ellos están que venden sombreros y que venden las máscaras y no recuerdo qué otro producto es que están vendiendo, los sombreros. Maicena. Maicena. Bueno, esos son otros gastos ahí. Decía este locutor que es la única batalla en donde hay alegría y hay derroche. La batalla de Flores. Sí. La batalla de Flores, en donde hay mucha alegría, donde hay un derroche, pues es un jolgorio, todo un jolgorio. Pero ¿y usted sabe cuál es el origen? ¿No? Pues bueno, en 1903 terminó la Guerra de los 1000 días. Sí. Y entonces muy poéticamente dijeron, no nos echemos plomo, mandémonos pétalos de flores, de rosas. Y entonces se creó la batalla de Flores como una contraposición a la Guerra de los 1000 días. Ahí nació. Sí. Pues qué lindo, ojalá todas las guerras terminaran en batallas de flores. A una de claveles en Portugal. Sí. Entonces, después de una dictadura, y salió el ejército con sus fusiles y en los cañones la comunidad, en una manifestación pacífica, le ponía un clavel en cada cañón a los soldados y ganaron la batalla. No hubo más disparos, cesó la dictadura y volvió la democracia. Digámoslo más duro. Sí, aquí debería ser lo mismo. Claro, es que lo que pasa es que aquí no la pasamos en campaña permanente y entonces hay que hablar mal del gobierno para poder acceder a las próximas elecciones. Entonces se la pasan hablando mal en lugar de lo que hablábamos del caso de Cartagena y el Hey Festival con Mariana Mazzucato. Lo que hay que llegar es a acuerdos entre el Estado y el empresariado y la comunidad para que busquemos un desarrollo que nos sirva a todos, desarrollo no solamente económico, sino social, cultural, en lo educativo, en lo medioambiental. Sí. Todo eso, si llegamos a un acuerdo, pues vamos para adelante, pero si nos ponemos a pelear y distraemos el presupuesto en corrupción y otras cosas, pues no vamos a ningún Pereira. Hagamos una batalla de flores entre los partidos, entre la Corte, que no voten en blanco, sino que elijan al señor fiscal, que no prolonguemos más esa inestabilidad, que no haya enfrentamiento entre los poderes. Todo eso es posible si nos proponemos tener un objetivo común y no, si usted lo hace es caro, inoportuno, incoherente, pero si yo lo hago es barato, es económico, es pertinente. Sí. No. Bueno, pero continuando con lo del Carnaval de Barranquilla, hay que hacer alusión a las carrozas, ¿no? Las carrozas del Carnaval de Barranquilla, yo digo, ¿cuánto invierten ahí? Y si es suficiente el fondo, los dineros que asignan a ese carnaval, o la gente tiene que sacar de su propio bolsillo también. Y siempre me he cuestionado, por ejemplo, viendo el carnaval de negros y blancos en Pasto, ¿cierto? Yo digo, hola, pero esas carrozas tan divinas que se las quieren llevar a Brasil. Cada vez están mejores. Cada vez están mejor y yo digo, ¿cuánto dinero tienen que invertir ahí?
Bueno, ¿Y qué pasa si ese dinero lo destinaran para otras cosas y le bajaran un poquito digamos, al desperdicio? Pues tiene ese doble filo porque ¿quién hace las carrozas? ¿Quién compra los materiales para las carrozas? ¿Quién las maneja, las manipula mientras las comparsas y eso? Es la comunidad, la gente del común. Entonces están beneficiando a ese tipo de población. Ahora, en Barranquilla lo que pasa es que se ha comercializado todo. Antes era en el bordillo, en el andén, uno se sentaba a comprar una cervecita fría y se ponía a ver las comparsas. Ahora toca pagar el palco. Entonces construyen unos palcos y vale 100.000 pesos dependiendo de la ubicación, 80.000, 50.000, 30.000 en la parte alta. Entonces, ¿quién cobra eso también? ¿Cuánto produce? Publicidad, bueno, en fin, muchos factores. Pues hay que evaluarlo. ¿Y quién se queda con la plata? Porque es que el que organiza la comparsa también cobra. Entonces consigue a los bailarines. Economía, sí. Entonces se mueve mucho la economía, pero muy poquito se queda. Mi cuestionamiento, ¿sí? Yo digo, tanto dinero invertido en esas carrozas que yo no sé si las pueden archivar para el siguiente año o cada año son diferentes y eso se convierte, digamos, en basura, no lo sé. Y mientras tanto, fíjese cuál es mi planteamiento. ¿Le puedo bajar al costo de cada carroza o de cada carroza? Concentrémonos en las carrozas. ¿Le puedo bajar? Eso hace que deje de ser llamado patrimonio cultural. Si le bajo a la carroza, la otra plata la puedo invertir en servicios, en bienes y servicios para la comunidad. Yo tengo ese cuestionamiento. Sí, pero fíjense, por ejemplo, si comparamos con Río de Janeiro, cada escuela de samba es súper numerosa. Si no miles, por lo menos centenares de personas componen cada comparsa, y unas mujerzotas súper bien vestidas y unas carrozas de Padre y Señor mío. Entonces, ¿cuál es la contraprestación? El turismo. Entonces viene mucho extranjero a disfrutar desde el palco las escuelas de samba, pero gastan hotel, gastan gastronomía, gastan artesanías, consumen muchas otras cosas. Sí, entonces ahí hay una compensación. Diría uno que si le disminuye la calidad de la carroza al número de componentes de la comparsa, pues no tiene el atractivo que tenía antes y disminuye la atracción turística. Tiene su más y su menos. Posible. Sí, lo que hay es que democratizar Sí. un poco. La gente dice que Carnaval de Blancos y Negros es más popular, que aquí se está volviendo. En el club, en el Hotel del Prado, por ejemplo, hay una reunión de carnaval, pero de la gente pinchada. Entonces, pues, también todo el mundo tiene derecho a disfrutarlo como quiera. Pero bueno, al fin y al cabo, lo que importa es que la economía se mueva y que haya ingresos para la mayoría de las personas. Sí, porque tras de cada carroza, digamos, están primero todos los materiales que hay que comprar para fabricarla, para crearla. Segundo, toda la gente que trabaja alrededor del vestuario. Eso es otra fábrica, digamos, otra línea que afecta a esa economía, digamos. Genera empleo y... ¿Sí? Otro factor que veo ahí es cómo van a hacer mover esa carroza. Eso también tiene, que si la van a mover con un tractor, que si la van a mover... Bueno, yo estoy hablando de todo eso y apenas estoy suponiendo. Pero es así, no, es así, claro. Claro, tiene que saber quiénes se pueden subir a la carroza, darle mucha seguridad. Imagínense el ridículo que haría una reina, se resbala y se cae. Ese es un problema grave, ¿no? Tiene que tener toda la seguridad, además de la estética. Eso tiene su... Pero vamos a pasar a otro tema también de patrimonio cultural. En estos días se ha hablado mucho del Galeón San José, que vamos a meternos al mar al fin
y vamos a sacar, a extraer o a rescatar no solamente el contenedor que es el galeón, sino el contenido, que son 11 millones de monedas de oro y plata, mucha esmeralda y mucha perla. Y también se está hablando de rescatar el tesoro Quimbaya. Hoy salió un artículo en el periódico diciendo que España dice que es un regalo estatal, que el presidente Holguín le dio a la reina María Cristina como agradecimiento por haber participado en un litigio colombo-venezolano y darle la razón a Colombia. Entonces que el presidente Holguín le da unos 122 piezas. Yo estuve allá en el Museo de las Américas en Madrid, en España, y a uno como que le da orgullo de ver que nuestros ancestros hacían unas piezas con unas figuras enormes. Yo hasta me tomé una foto, porque le tomé foto a una corona y a un pectoral que llaman, y entonces salí yo reflejado en la foto como si estuviera con el pectoral y la corona. Y es muy interesante, y a uno como colombiano se siente orgulloso. Pero, dice uno, se vería mejor en Colombia, en el Museo del Oro, en Quimbaya, Quindío, en Armenia, y que generara turismo para ir a mirarlo. Pero están alegando que fue un regalo estatal, dicen los españoles ayer. Dice, si es un regalo de Estado a Estado que representaban el presidente Holguín y la reina María Cristina, no lo pueden devolver. Pero la contraprestación es que ellos sí reclaman el galeón San José. Entonces habría que llegar a unos acuerdos entre, bueno, el galeón y otro tema. El penacho de Montezuma en México también está en un museo en Alemania. Y nuestra estatuaria agustiniana de San Agustín Huila está en una bodega bien tenida, porque en Europa una cosa no es abandonada en una bodega, es súper bien cuidada, climatizada, de tal manera que se conserve en perfectas condiciones. Y la valoran más. Exacto. Que nosotros mismos. Pero eso tiene que ver también con patrimonio cultural. Entonces ya hablamos de don Guillermo Cano, de la condena a Colombia por no haber resuelto el problema judicial, penal, sabiendo que fue Pablo Emilio Escobar Gaviria, Popeye y sus secuaces quienes organizaron esos Voz Populi, pero en la fiscalía no saben quién. En todo caso, esos temas están ahí a la orden del día, y lo del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad también hay que dárselo a entender a la gente, que eso le da un valor especial. Jericó, pueblo patrimonio, pues llama la atención del GEI, van y lo hacen y lo miran y dicen, no, sí, aquí hay gente culta, llama la atención el pueblo, llama la atención el GEI, y pasaron de 6.500 a 13.000 visitantes este año. Sí. Y eso genera recursos. Sí, ellos estaban muy felices de que había aumentado el 30% la asistencia, el turismo, ¿no? Todo. Sí, y uno pues, pregunta esas cosas porque estaba uno en una media maratón en Bogotá y estaba la oficina de turismo haciendo presencia, y ¿ustedes qué hacen aquí? Y usted no sabe que el 30% es local, pero el 70% es gente de fuera de Bogotá en Colombia, el 15%, y el otro 35% es extranjeros, y ellos consumen hotel, consumen comida, consumen artesanías. Bueno, entonces compran ropa, zapatos, porque al cambio es muy favorable al cambio el euro y el dólar. Entonces vienen con plata. Exactamente, entonces se llevan cosas, y si somos tan ordenados y tan cultos como en Jericó, pues tenían una publicidad enorme. Sí. Entonces todo eso tiene que ver con la necesidad de que las instituciones a nivel municipal y nacional se crucen. No, yo manejo mi presupuesto en turismo y ustedes son de cultura, allá ustedes, no. Coordinación. El deporte trae mucha gente del nivel nacional y se van sin conocer a Chía. Entonces, ¿por qué no llevarlos en una visita rápida al centro histórico, al Puente del Común, a la estación del tren, al Castillo de Marroquín? Porque hace falta más conciencia y más preparación. O sea,
Una cosa está diciendo el presidente Petro, por ejemplo, que quiere que desde Davos promover el turismo para Colombia, y otra cosa que si está aquí la materia prima para ese turismo desde la perspectiva de los guías turísticos, desde la perspectiva de de la formación, por ejemplo, hasta un tendero, hasta una persona que atiende cualquier tienda de artesanías necesita que esa persona sepa explicar, le sepa venderle y que no lo engañe, lo que pasa en Cartagena, que dicen mucho. Sí, pues montar en una carroza 2 horas 18 millones de pesos es exagerado. O por atender 6 whiskies en la playa con hielo, bien atendido sí, entonces, pero que le cobren 5 millones. Eso es lo que estoy diciendo, que si hay materia prima, si está la gente preparada para recibir los turistas, si tienen esa conciencia de que los turistas satisfechos van a volver. No, y ellos pagan bien, porque pues imagínense que a un señor que está haciendo una prueba estatuaria ahí como pescador, y le dan cada uno mínimo $1. Y si le dan 10 de un crucero que llega con 1.500, 10% son $150 que recibe el señor. Y si llegan 6 cruceros entre viernes, sábado, domingo, traen 8.000 personas. Entonces todo eso tiene que ver con el manejo transversal de la administración pública. Pero vamos a despedirnos en esta segunda parte, Teni, hablando de la vorágine. ¿Quiere leer algo o opinar? Muéstreme la carátula de su... Ah, listo, mire la mía. La suya es más bonita y pero más novedosa. Sí. La mía tiene la gracia de ser... Está más viejito su libro, digo yo. No, el libro y yo. Pero este libro, hay que leer todo esto. Dice obra completa Biblioteca de Literatura Colombiana, impreso y encuadernado por Editorial Príncipe Colombia, pero es de oveja negra. Entonces, Panamericana. Pero yo voy a abrir en cualquier parte y leo un pedazo. No, pero yo quisiera que empezáramos hablando de quién es José Asunción, ¿sí? Ah, bueno. Ay, José Eustacio Rivera. Ajá. ¿Sí? Sí. No sé si quiere, si ahí tiene la biografía o si quiere leerla por el mío. La biografía y la primera parte de la primera hoja ya de la novela. Sí, aquí hay datos muy interesantes. Sí. José Eustacio Rivera, 1889-1928. Si uno hace cuentas, vivió muy poco tiempo. Son 11 años del siglo XIX y 28. Son 39 añitos que vivió, pero hizo esta maravilla. Y otras, era ambicioso. Sí. Figura sobresaliente de la narrativa latinoamericana, Rivera trabajó como maestro de escuela y se doctoró en Derecho en la Universidad Nacional en 1917, con una tesis dedicada al tema de la liquidación de las herencias. 3 años más tarde hizo parte como secretario jurídico. Perdón. ¿Qué más hizo José Eustacio? Participó como miembro de las comisiones encargadas por el gobierno de investigar la situación de los obreros en la zona petrolífera del río Magdalena, además de establecer los límites fronterizos, ahí donde empezó, entre Colombia y Venezuela. Tuvo entonces la oportunidad de recorrer las selvas del Amazonas y del Orinoco y percatarse de las terribles condiciones de trabajo de los caucheros de la selva amazónica. Entonces, pues, el tipo lo hace con mucho conocimiento de causa, porque estuvo allá. Y en Orocué se sentó a escribir La Vorágine, y allá hay un museo relacionado con... ¿En Orocué? Bueno, pues hay muchas cosas preciosas, muchos relatos hermosos en esta novela, pero asimismo otros muy duros, muy trágicos, ¿no? Esta novela la empezó a escribir algunas personas que hablan de la novela, dicen que la empezó a escribir
1921 y la primera publicación salió en 1924. Claro, ¿Sí? por eso estamos en el centenario de la primera edición de La Sí. Vorágine. Algo maravilloso que hay que decir de esta novela antes de adentrarse en su contenido, en su temática, es que los distintos escenarios por los cuales atravesaron, porque empezaron, por ejemplo, pasaron por Caquesa para llegar a Casanare y de ahí sí, pues el resto de lugares. Pero lo más importante de destacar en esta parte de los escenarios es la selva. De todas maneras, lo que él estaba recorriendo era selva que tiene una hermosa vegetación, unos hermosos lugares como los morichales, los pajonales, los esteros, aves, muchas aves como las guacamayas, las garzas, los loros, ¿sí? Entonces es un lugar lleno de riqueza desde la perspectiva de fauna y flora y también lleno de riqueza desde la perspectiva del terreno porque habían algunas montañas, ¿sí? Había muchos ríos, una riqueza en todos esos ríos espectaculares. De la novela muchas personas se han referido a ella para destacar algunos elementos. Por ejemplo, vamos a ver si puedo leer acá. Por ejemplo, Gustavo Cobo Borda, cuando habló de la novela, dice que ella contiene una cantidad de datos que pueden equipararse con lo que sucede hoy en la Colombia de hoy y en los distintos países de hoy sigue sucediendo lo mismo que sucedió en esa época. ¿Qué sucedió? Sucedió que habían unas fábricas, digamos, de caucho, que era muy importante el caucho para enviar a Europa, para que construyeran llantas y para que construyeran una cantidad de artículos cuya materia prima era el caucho. En ese orden de ideas había distintos lugares de la selva y distintos lugares del Putumayo, de Venezuela, de Amazonas, en los cuales se cultivaba el caucho, se daba el caucho. Entonces se llamaban caucherías a esos lugares. Y para explotar, para extraer de esos cauchos la goma que iba a servir para esos productos de los cuales ya hablé, para extraerla tenían que usar gente. ¿Y a quiénes usaron? Especialmente a indígenas. ¿Cómo los trataban para esa, ni siquiera decir que negociación, sino una imposición, era como un esclavismo? Entonces los maltrataban diciéndole, si usted no produce, por ejemplo, si usted no recolecta 5 kilos, bueno, tiene tales y tales castigos y a veces hasta la muerte. Esas caucherías tenían además pues de los indígenas que rompían el árbol del caucho, recogían la leche de ese árbol y ellos con semejante trabajo que les tocaba hacer y a cambio que recibían castigos, a cambio recibían masacres, a cambio recibían maltratos, bueno, violencia desde todos los puntos de vista, violencia personal y familiar, porque muchas familias tuvieron que ver a sus niñas de 10 años ya violadas por esos extranjeros y también yo creo que los peruanos, la Casa Arana, los hermanos Arana fueron los que hicieron la famosa Casa Arana en el Putumayo, y eso generó otro conflicto ya a nivel colombo-peruano, cuando el Perú quiso subir el lindero del río Putumayo al río Caquetá, para quedarse con todas esas caucherías.
Entonces hubo el conflicto por Leticia y Colombia logró comprar la tierra, o sea, indemnizarlo para que se fuera. Pero eso tiene su escritura pública y la manejó la Caja Agraria en su época para que acabaran ese conflicto. Pero eso ha generado problemas de todo orden, sociales, económicos, culturales y limítrofes. O sea que sigue siendo un problema, digamos, ahora lo podemos cambiar de objeto, ya no es el caucho, por ejemplo, Ajá. sino que puede ser la coca, puede ser el petróleo, puede ser, bueno, distintos objetos, puede cambiar de objeto y sin embargo las circunstancias, las condiciones humanas de todos aquellos que estén trabajando en ese lugar, igualmente reciben lo mismo que recibieron hace 100 años sí. los indígenas, porque fueron 70.000 indígenas que masacraron. Entonces, no, y es que en Humboldt, de la alemana Wolf y de William Ospina, hablando de Alexander von Humboldt, hablan que nosotros tenemos riquezas ancestrales de medicinas. Ah, sí, plantas medicinales. Plantas medicinales que las manejamos silvestremente, pero que las grandes farmacéuticas las convierten en inyecciones, en pastillas, y nos toca comprarlas bien caras. El eucalipto. Y sacan el acetaminofén, yo no sabía sí, eso. y la aspirina y muchas otras cosas. La quina, ¿se acuerda que estuvo de moda también en la época de la colonia? Hasta Antonio Nariño quiso utilizar los diezmos para cultivar y exportar quina. Entonces lo que pasa es que como que nosotros no sabemos qué tenemos y para qué sirve. O sabemos, pero no somos conscientes de la riqueza que tenemos, de lo que se puede ser. Sí. Hasta ahora se va a abrir una nueva productora de vacunas en Colombia. Entonces todo eso tiene que ver con que no conocemos el territorio. Entonces, si ha visto esa patica del Amazonas que está rectica, sí, hasta Leticia, pues el río Caquetá y el Putumayo desembocan en el Amazonas y ese pedacito de tierra la reclamaba Brasil y entonces el presidente le dijo al asesor, le dijo, ¿y qué es lo que hay allá? Que Brasil requiere eso. Dijo, no, presidente, allá no hay sino culebras y zancudos. Pues le regaló ese pedacito y le trazaron la línea que forma la patica, y después Brasil encontró oro allá debajo de los zancudos y las culebras. Entonces dice uno, hay que mirar y evaluar. Ahorita hubo el problema de Guyana y Venezuela, porque hay oro, hay coltán, hay uranio, claro, hay petróleo. Hay muchos intereses ahí. Entonces, pero porque ya saben que existe eso. Pero antes era una selva ahí, zancudos y culebras, le dijo el asesor, regale esa vaina. No podemos seguir regalando territorios sin saber qué tenemos y tenemos que mandar allá antropólogos a mirar qué hay en cuestiones culturales y a los ingenieros, a los geólogos que estudien y miren antes de decidir qué hacer con eso. Y a los biólogos para que estudien las plantas y sepan qué se puede derivar de ahí. La misma coca es un problema, pero cuando le dicen al presidente de los Estados Unidos que no mande fumigar, le argumentan, dice, presidente, 2 centavos se van para allá y 98 quedan aquí. Entonces es más negocio para los Estados Unidos sin muertos, sin matanzas, sin masacres, que para nosotros que llegan 2 centavos y es mucha plata, ¿no? Sí. Pero no tanto como debiera llegarle a Colombia por otros medios, por vender materias primas, sino agregarle valor a lo que tenemos. Vamos cerrando. Sí, pero retomemos un momentico lo de la vorágine para decir que la vorágine es una protesta, es una acusación, es una denuncia
a todas esas violaciones, maltratos, crímenes que se cometieron especialmente con los indígenas, allá donde estaban esas caucherías en el Amazonas, ¿no? Pero claro, entonces por eso es tan importante leer el libro. Entonces vamos a leerlo, vamos a hacer muchos eventos, ya acordamos con Sara Patricia que sí, pero que no tan rápido. Otra cosa es leer en voz alta, ir a los colegios, ir a las bibliotecas de la red de bibliotecas públicas municipales y motivar a los niños a la lectura. No es un hobby, no es una distracción, es tomar conciencia de todo lo que dice Teni, ¿no? Pues cómo así que viene un extranjero a nuestro territorio y agrede, mata y explota inmisericordiamente a los nativos, ¿no? Sí. Entonces hay que conocer el país, por eso fue tan aplaudido Andrés Hurtado cuando hizo allá en el Ateneo en Madrid su conferencia hace 50 años. Pero es un tipo que conoce el territorio, que lo ha caminado, que toma fotografías, que tiene varios libros editados por Villegas Editores. Esas son las cosas que hay que hacer, conocer el territorio, ir al Chocó, ir al Baupés, ir al Guainía, conocer Chiribiquete, conocer Leticias, mirar ese Amazonas tan inmenso. No conocemos realmente nuestro país. ¿No? Muchos de nosotros conocemos más del exterior que de nuestro propio país. Hay que ir al Guainía, hay que ir al Baupés, hay que ir a Puerto Leguízamo. Toca ponerse vacuna, ¿no? A Puerto Asís, sí. Claro, hay que tener la fiebre amarilla y la malaria. Sí. Sí. Vamos cerrando, Teni. Bueno, si usted quiere, si hay tiempito, leo unas frases claves que están en el libro. Vamos a la primera parte, porque yo ni siquiera he avanzado a la segunda, tengo la primera parte, entonces voy a decir esto, frases que ellos usan, refranes o expresiones. Dice, lo que se hereda no se hurta. El hombre de talento debe ser como la muerte, que no reconoce categorías. No reconoce categorías. Otro, este sí es típico, está hasta en una canción, por sobre yo mi sombrero. El que primero madruga, comulga 2 veces. Que el llanero es el sincero, que al serrano ni la mano. A ver el cariño es como el viento. El cariño es como el viento, ¿qué es lo que dice aquí? Bueno, sopla para todas partes, algo así decía. Una creencia grande en el llano, y yo no sé, en muchas regiones del país, también en mi pueblo, es que existen rezos, oraciones para curar a los humanos, también para curar a los animales. El ganado, el llano lo rezan. Sí. Bueno, hasta ahí comparto, tenía mucho más, pero ya creo que es suficiente con lo que hemos compartido. Invitarlos a todos a que de verdad cojan este libro. Es maravilloso. Hay momentos en donde uno se confunde porque está escrito como hablaba esa, por decir algo, esa enfermera o ese peón, entonces con el lenguaje de él y así aparece la ortografía. Uno se puede confundir en ortografía para el que no tiene buena ortografía. Pero es un libro que toca leer porque es nuestro, porque es de Colombia, porque nos lleva a un conocimiento de nuestra selva, de nuestras gentes. Bueno, de nuestro territorio. Sí. Yo voy a recordarles, hablando de ordenamiento territorial, que un campesino del sur de Bolívar dijo algo que me parece muy importante para que tomemos conciencia de manejar el agua, el territorio. No, póngale cuidado a la frase, el territorio no es nuestro, tan solo lo tomamos prestado de las futuras generaciones. Devolvámoslo, si no mejor, por lo menos igual a como lo recibimos. Esa es una frase muy interesante.
Pero nosotros descuidamos el agua, la contaminamos, ríos, quebradas, van a dar al mar, matamos con plásticos las ballenas. No, eso no debe ser así. Primero, clasifiquemos en la fuente las basuras, devolvamos a la basura lo estrictamente necesario y utilicemos cosas que no sean de un solo uso. Entonces, con esos consejos cerramos esta segunda parte de Diálogos de Cultura y los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche por el Canal 8. Muchas gracias, Teni, por aceptar la invitación. Gracias, muy amable, aprendí mucho hoy, muchas gracias. Y para esta sesión, bueno, tuve que leer mucho, usted siempre me invita a trabajar. A trabajar, a estudiar, a leer, y yo se lo agradezco. Sí, porque es que leer es un placer y es una forma de generar conocimiento. Es cultura, es poner a funcionar la memoria, a articular cosas, a coordinar ideas y a escribir. Leer y escribir. Por eso ese libro del viernes 16 se llama no la alegría de leer, que ya pasamos esa etapa, sino la alegría de escribir. Viernes 16, 3 p.m., Biblioteca Ocaviga. Buenas noches.